Hola amantes de la cerveza, hoy estamos aquí con Dani, que es el jefazo CEO... El que se come los marrones, en general, de Bien. todo lo que ocurre, de todo lo que ocurre. de Tiris. Así que tenemos hoy evento aquí en Mega y ya sabéis que estas entrevistas solemos hacerlas aprovechando que vienen para conocer un poquito pues la historia de las pequeñas cerveceras que han ido arrancando recientemente, pasado reciente en España. Y saber un poquito más de ellos, conocer, pues ya sabéis, un montón de detalles, ¿no?, sobre cómo ha sido esta andadura. En este caso, pues nos vamos a Valencia. ¿Cómo ha sido empezar con este proyecto? Primero de todo, algo que quieras así decir al empezar sobre el proyecto Tiris en general, como eslogan general o algo. Pues que llevamos 16 años haciendo cerveza con el foco de dotarle a la ciudad de Valencia de una cerveza pues quizá diferente o por lo menos con una personalidad propia. Claro, Valencia. ¿Tú este proyecto lo empezáis dijiste ahora que llevabais? 2009 empezamos. 2009. 2009. ¿Cómo se te ocurre a ti en 2009 decir, oye, voy a dedicarme al mundo de la cerveza? Bueno, locuras, juventud también, si hace falta, sí, y sobre todo pasión por la cerveza, ¿eh? Claro, ¿de dónde viene eso? Lo que pasa es que en este caso tenemos que hablar de pasión por la cerveza, de beberla. Sí, claro. Vale, Pero ¿de dónde viene esa pasión? La otra se va generando con el tiempo. Bueno, pues éramos dos amigos que uno de ellos, no yo, hizo el Erasmus en Alemania. Y claro, allí cultura cervecera hay una poca, ¿eh? Y me atrevería a decir incluso que gran parte de la producción de Alemania es muy craft, ¿no? Porque son pequeñas fábricas que están en cada uno de los pueblos haciendo los mismos estilos todos. Y bueno, yo fui a visitar aquella zona con frecuencia, aunque no estuve allí viviendo. Y luego, pasado el tiempo, pues bueno, surgió la idea. Había que hablar un poco del contexto. En aquella época estaba viniendo a toda Europa ese movimiento craft de Estados Unidos. Poco, 2008, 2009... Más o menos por ahí. Estabas bebiéndote las primeras Sierra Nevadas. Coincidiendo además con todo el tema de la crisis económica del 2008 y que de repente pues había que tener un poquito de originalidad a la hora de abrir, que es donde abrieron muchas fábricas. Y tampoco tenías mucha marcha atrás a nivel laboral, ¿eh? Porque estábamos en un momento que si habías tomado una decisión y por lo menos tenías un futuro, sí. Vamos a decir, te imaginabas un futuro, que existiera o no, ya se vio luego, oye, pues tiras para adelante y es un mundo apasionante. Insisto que al principio cuando entras en él, crees que todo es fabricar. Luego hay que venderla, hay que hacer muchas más cosas. Hacer está bien, y tener cerveza está bien, y luego ya si tienes un buen producto está mejor. Exacto. Pero luego hay que hacer algo con él. Esos primeros años, seguro que cualquier cervecero que me escuche estará de acuerdo conmigo, que escuchas a todos los amigos que te dicen, jolín, qué suerte, trabajas en una fábrica de cerveza. ¿Estarás todo el día bebiendo cerveza? Pues sí, es verdad. Hay unos años, hay un inicio que dices, esto no puede ser verdad. Estoy haciendo cerveza, me gusta la cerveza, pero eso dura lo que dura. Luego ya empieza una cuesta arriba muy compleja. De hecho, nos pasa a los que estamos en el sector, yo que trabajo como sommelier, divulgador, etcétera. Oye, ¿y cuál es tu trabajo? ¿Beber cerveza? A ver... pues hago más cosas. Es, ¿no?, la consecuencia de mi trabajo. Hago más cosas. Si no me gustase la cerveza, tendría muchas dificultades para ejercer el trabajo que ejerzo. Claro. Pero tampoco esto es así, ¿no? Lo que engancha no es tanto el que puedas tener acceso a la cerveza. No, ni de coña. Engancha que es un mundo, primero que son miles de años de historia. Sin duda. En el caso de España, pues más de un siglo de un sector muy consolidado. Un producto súper adecuado para nuestro clima, ¿no? Nosotros para Valencia habrá muchos productos refrescantes, pero estamos en el camino correcto, ¿no? Fíjate que creo que la cerveza es algo con una variedad de estilos y de forma de hacer porque al final la cerveza no es algo súper puntualizado en una región del mundo, es una bebida a nivel global y no es algo que digas tú, oye, esto lo empezó a hacer una cultura que... No. Era una elaboración con cereales que al final lo podías ver reflejado en diferentes partes del mundo con diferentes climas y diferentes materias primas a su disposición. Entonces al final es algo súper versátil que lo puedes encontrar en cualquier zona, ¿no? Un pan líquido. Sí. ¿Quién no consume cereal, no? Pues exacto. Encima con poca graduación. A Valencia le va muy bien. Sí. Es un producto que le va muy bien por el clima
por este ambiente, esta manera que tenemos de consumir cerveza en España, ¿no? Social, terrazas, Totalmente. bares. Entonces, esto, volviendo al inicio de la compañía, pues te genera ese momento de semidios en el que ni más ni menos, en un contexto en el que en Semidios. Estados Unidos parece que te está marcando la tendencia de que el que toque el negocio de la cerveza poco más que va a tener un helicóptero y un helipuerto en Sí, su bueno, casa, ya, claro. ¿vale? En ese contexto tú estás ahí, ¿no? Entonces ese es el primer enganche. Pero yo he de reconocer que pasan los años y a mí lo que me gusta es el negocio de la cerveza. Me gusta que la fábrica huela a todo lo que hace el equipo de producción, que es un olor que si no estuviera me faltaría en la vida. ¿Qué hacías antes de meterte en el sector? Buah, pues también me lo pasaba bien, ¿eh? También me lo pasaba muy bien. Yo soy geógrafo, licenciado en geografía Ajá. y saxofonista. Y he sido profesional de la música durante, pues, hasta los 30 años. Hasta los 30 años pues, casi con más de 1.500 actuaciones que tengo registradas. Ostras. Y me he dedicado a eso. Así que de show en show y con muchísimos grupos he tocado. Y bueno, ha sido mi vida, con muchos de ellos, algunos conocidos. Porque ganarse la vida de la música son, pues si tienes 365 días al año, tenías que trabajar por lo menos entre 150 y 170 para que saliera un sueldo relativamente correcto. Claro. Y eso te implica tocar en 4, 5, incluso 10 grupos, ser profesor o todo lo que haga falta. Así que no puedo negar que me lo he pasado bien. Me lo he pasado bien. Y luego ya dijiste, bueno, pues vamos a diversificar. La música, conforme cumples años, se hace muy dura. ¿Sí? Se hace muy dura. Los escenarios, a no ser que estés en un momento muy bueno, profesional, Sí, y claro. oye, hayas conseguido pues ser ese Una artista. fama, ¿no? Pero yo soy Increíble. de los que están en la línea trasera de los focos. Yo soy un obrero de la música, siempre me consideré como tal, pues ahí defendiendo el papel que me digan y ya está, ¿no? Entonces ahí no quería no me quería jubilar en ese mundo. Claro, pero tú, en algún momento, cuando dices tú, bueno, vengo de Alemania, vengo con esta idea que me empieza a dar vueltas en la cabeza, quiero hacer cerveza, ¿probarías hacer cerveza por tu cuenta antes? Probamos una o dos veces. ¿Ah, sí? Una o dos veces, no te creas tú que... ¿Y qué tal esas primeras experiencias? Pues regular. Como diría mi hijo, regulinchi, regulinchi, regulinchi. Regular. Tampoco, ¿sabes qué creo que nos faltó? Algo que hoy en día en la empresa creo que tenemos mucho y en calidad, que es paciencia. La cerveza necesita muchas cosas, pero hay una que se llama paciencia. Correcto. ¿Vale? El maestro cervecero es como ese alquimista que sabe de todo y lo que no puede es acelerar procesos. No. Y estoy seguro que si cruzamos y nos vamos ahora a la fábrica de aquí de Estrella y coges al maestro cervecero que esté ahora de turno, le dices, adelántame 15 días. No. Pues probablemente te podrá ayudar mucho, pero eso... Es probable que te diga... Por ahí no vamos. Date quieto que Por ahí esto no tiene vamos. sus tiempos, ¿no? Y en aquella época nos faltaba paciencia. Piensa que al final los que trabajamos elaborando cerveza, las levaduras son seres vivos y tú puedes pedirle prisas, pero realmente no entienden de tiempos, no llevan un reloj consigo, no entienden de tiempos, no entienden de cifras, no entienden de economía, ellos tienen otros problemas, son microorganismos que tienen otros problemas y necesitan su tiempo y sus condiciones para estar. Y tienen un interlocutor en una fábrica de cerveza. Sí. Que es el maestro cervecero. Totalmente. El Ellas, que no entiende pueden, ese ellas no idioma, pueden hablar, exacto. Él habla por ellas. Efectivamente. ¿no? Y no solo la levadura, sino todos los ingredientes también. El conjunto de la cerveza. Sí, pero la levadura es uno de los que más, dices tú, porque es el ente vivo. Es quien hace la cerveza. Es la que hace la metamorfosis de quien hace la cerveza. de una sopa de cereal, ¿no? Punto. En una cosa que está... Los maestros cerveceros no hacemos cerveza, lo hace la levadura. Nosotros le damos las cosas a la levadura en su justa medida y las condiciones necesarias para que ella pueda hacer. Pues esto lo he dicho yo un montón de veces, comparto al 100%. Claro. No hacemos la cerveza. Pero entonces, si salieron regulinchi, ¿no os desinflasteis un poco o qué? No, porque el emprendedor quiere el proyecto. Y El punto. emprendedor quiere el proyecto. Me sale regulinchi, pero yo quiero. Claro, ya saldrá mejor. Ya saldrá mejor. Pero el emprendedor quiere el proyecto, creer una marca, yo creo que eso es lo que tenía mucho más valor. Eso es lo que tenía muchísimo valor. A ver, yo por mi experiencia y experiencia personal y además de estar hablando con varias personas del sector, aquí había hay dos vertientes.
lo que dices tú, ¿no? Que yo quiero una marca y hay gente que lo enfoca desde el principio como yo quiero una cerveza. Entonces, pero sí que es cierto que me ha costado ver o encontrar a alguien, creo que no hemos tenido ninguna entrevista que pasase, que dijera yo quiero las dos cosas. Es raro, ¿no? Es o sea, raro. las dos cosas son importantes, en mi opinión. Sí, pero siempre ponderarás algo, o sea, tú en la vida siempre serás algo más. Sí, no sí. puedes tener una 50%. No puedes tenerlo todo al mismo nivel, desde luego. Siempre serás algo más, y en ese algo más, a mí lo que me gusta es el proyecto. A mí me gusta la generación de la marca. Esto ha sido, este punto, esta característica mía, ha sido el problema y la solución. Ha sido lo peor de la compañía y lo mejor también. Y no tanto por hablar de mí, intento ahora, si me lo permites, hablar un poco más del equipo. Sí, claro. Estoy hablando un poquito De hecho, más. Íbamos a entrar con estas preguntas ahora, pero sí, sí. Pues no te harto la pregunta y te la dejo votando para que la hagas, ¿no? No, claro. Pero uno de los problemas es que una empresa, concretamente del tipo que estamos hablando, que es la cerveza, tiene que tener muchas personas que entiendan de cosas concretas. Y luego, evidentemente, tiene que haber una cabeza que entienda del todo. ¿Vale? Que no se preocupe tanto de lo particular, pero sí se preocupe de lo general, ¿no? Y cuando yo he bajado a lo particular, es donde quizá ha sido más complejo, han sido los momentos más duros. Por ejemplo, cuando yo me dedicaba a la producción de la cerveza. O cuando te dedicas a tomar decisiones de marketing. ¿Seré yo el más adecuado, no? O cuando te dedicas a tomar decisiones financieras. Y esto creo que nos ha pasado a todo el sector, es común a cualquier empresa, es común a cualquier emprendedor, es común a cualquier proyecto empresarial, pero yo hago la reflexión interna sobre mí, sobre el proyecto de Cerveza Tiris en Valencia, y bueno, creo que es una línea histórica que la podría marcar muy rápidamente. Cuando alguien monta una empresa pequeñita y desde cero, claro, esa persona pues de repente se tiene que enfrentar a todo. Al 360, ¿no? A todo, claro, todo lo que hay. No es posible, ¿no? Sobre todo si después quieres crecer, ampliar, tener presencia, etcétera, pues tiene que empezar a integrarse cosas, ¿no? De hecho, iba a decir, ¿cómo fue la primera cerveza que sacasteis al mercado? ¿Cómo fue ese primer día que dices tú, tengo las botellas o los barriles, lo que fuera? ¿Cuál fue el primer formato? Botella. Siempre botella 33 centilitros. Vale. ¿Cuál es esa botella, esa primera botella que dijisteis? Está. La Tiris. coloco aquí y hay alguien en una terraza tomándosela. ¿Cómo fue esa sensación? Casi esta segunda sensación es la más impresionante, cuando un día paseando de manera aleatoria te encuentras que alguien está tomando tu producto. Pero si voy otra vez a los inicios, nosotros nos llamamos Cerveza Tiris y nuestra primera cerveza se llamó Tiris. Esto ya generó un poco de controversia, ¿no? Porque ¿cuál era el nombre de la empresa? Bueno, realmente éramos In Extremis SL. In Extremis SL. In Extremis SL, y la marca era Cerveza Tiris, pero era una botella en sí. Conforme íbamos sacando... Espera. ¿Cómo que In Extremis? No me rasques mucho ahí porque ¿Cómo es muy no? complejo. No me puedes soltar. Fue una locura y no me puedes sé, soltar siquiera, el nombre In Extremis SL y ahora no decir que nos rasque. Ni siquiera me puedo hacer responsable porque insisto que éramos dos socios y ahora echa el balones fuera. Y Gonzalo era muy creativo y la verdad es que en esas cosas era un crack y siempre tenía ideas que en el último momento aparecían, y en aquel momento, pues a la hora de inscribir la empresa, que ni siquiera yo estaba el día del registro, fue él, dijo, pues In Extremis SL. Vale, pues por eso, porque fue In Extremis, ¿no? Fue en el último momento, ¿no? Fue en el último momento. Así que ahí, a partir de ahí... Y la cerveza se llamó Tiris. Se llamó Tiris, que es el nombre en íbero. Los romanos vinieron con el vino, pues hasta los romanos había cerveza, o se supone que en el Mediterráneo había... bueno, pues oye, pues llegamos hasta esa parte histórica, le ponemos el nombre de nuestro entorno geográfico. Tiris realmente no tiene por qué ser el río Orturia. No hay, y le he dado muchas vueltas y hemos leído todo lo que se ha podido y todo lo que ha estado en mis manos, pero Tiris no sabemos muy bien si es el río Turia o hace referencia a la llanura aluvial que formaba el río Turia. ¿Dónde estaría la población? De hecho, hay un pueblo cercano a la ciudad de Valencia. Se supone, me meto un poquito en lo que te he dicho antes que era geógrafo, permíteme que entre un poquito. Pero sí, obviamente. Permíteme que entre un poco. Toda la zona de Valencia, el litoral de Valencia, sería como un pantano, sería aguas como la Albufera que tenemos, ¿no? Hay que meterse un poquito más para adentro para encontrar ya las primeras formaciones rocosas. Y hay un pueblo que mantiene la etimología, que mantiene el nombre, que se llama Turís.
parece que va por ahí el tema de dónde estaban los íberos cuando llegaron los romanos, porque vivir en una zona llena de mosquitos nadie querría. No. De hecho, Valencia se fundó a unos 10 kilómetros de la costa. No está en primera línea como otras ciudades del Mediterráneo. Correcto. Y dicho esto, ese era el nombre que elegimos para la cerveza, Tiris. De Valencia y de qualitat, decíamos, etiquetábamos en valenciano, foco clarísimo, ciudad de Valencia. Luego sacamos otra, que fue, si no recuerdo mal, VIPA, Valencian Indian Pale Ale. ¿Vale? Con un elefantito y todo. Pero se llamó VIPA, no se llamó Tiris VIPA. Se llamó VIPA. No le pusiste... Luego llegó otra que se llamó Paquita Brown, en honor a la película Jackie Brown de Tarantino. Y era una chica de color con muchos pendientes que pasaba lúpulo de contrabando en los barrios de Valencia. Esa era la historia que tenía, Sí. que tenía Paquita Brown en la etiqueta. Pero no era Tiris Paquita Brown, ojo, era Paquita Brown. Ya. Entonces llegó un momento en el que la gente, tú le dabas a probar la Tiris y decía, es que vuestra marca no me gusta. Hay unos chicos en Valencia que están haciendo una que se llama VIPA, que está mucho más buena. In extremis SL. In extremis. Todo iba así, ¿vale? Todo iba así. Mucha creatividad, pero... No hay un reconocimiento de marca. Claro, ¿recuerdas una campaña publicitaria sin decir que era la potencia sin control no sirve de nada? Correcto. Pues había muchísimas posibilidades, pero no estábamos atinando. No estaba bien. enfocado. No estaba enfocado. No estaba enfocado. Bien. Pregunta difícil, porque esto es como cuando le preguntas a un padre cuál es su hijo favorito. Entonces, ahora ya... Solo tengo uno y me puedes hacer la pregunta, que solo tengo un hijo. Ahora ya tenéis Tiris, y todas son Tiris. Todas son Tiris. Ya es el nombre de la marca, ya está consolidado. No tenéis tampoco 40 estilos diferentes en portfolio, pero más de uno tenéis. Sí. ¿Cuál es tu favorita? Rotundamente Tiris original. Esa que es la heredera de esa Tiris que se llamaba solo Tiris. Actualmente Tiris original. Convertir una alta fermentación en una forma de consumirla como si fuera una lager. Utilizar el lúpulo para decirle a la población no os asustéis con el amargor, tranquilos, esto también puede dar un aroma muy fresco, puede convertir una cerveza en darle una vuelta y refrescaros también gracias a lo que todo el mundo que se acerca al craft lo conoce única y exclusivamente por el amargor, los profesionales no, pero mucha gente sí. Y sobre todo que el craft hemos hecho muchos IBU, siempre hemos hecho cervezas muy amargas. Sí. Entonces esa evolución que ha tenido Tiris, primero llamándose como el nombre de la empresa, luego Tiris original, con el etiquetado donde decíamos con lúpulo fresco, como decir, no lleva naranja, chicos, sé que la notáis, pero no la lleva, es el lúpulo, toda esa capacidad que nos ha dado para hablar, cómo hemos crecido con ella, cómo la marca ha crecido con esa cerveza. Ahora somos Tiris original es una cerveza, pero utilizamos el naranja, que es el color, digamos, un poquito más valenciano. Sin ella yo no estoy aquí sentado. Ya. ¿Me gusta la IPA? Claro que sí. ¿Me gusta Marce? Sí, me pero encanta. bueno. Pero creo que es mi hijo favorito. Claro, ¿ves? Por eso te decía. Lo tengo, tienes razón, ¿no? Tienes razón. Tiene que haber ahí un hijo favorito. Lo tengo. Hablabas ahora de Tiris original, y hablábamos también de Valencia, ¿no? Que estáis muy centrados en lo que es Valencia y dotar a Valencia de una cerveza propia, ¿no? Dentro de esto, ¿cuál fue la mayor dificultad con la que te enfrentaste a la hora de posicionar esas cervezas? O os enfrentasteis, tú y tu equipo, porque al final empezarías luchando tú, tu socio y tal, pero esto ha ido creciendo, ya sois más que una o dos personas. Entonces, sí, somos bastantes. ¿cuáles fueron esas primeras dificultades? Por no perder el hilo cervecero, por no echarle la culpa de los fracasos a un tercero, por no pensar que el cliente está loco y no sabe valorar mi producto, cómo no puede ser que la beban más. El primer problema y el segundo, el tercero, el cuarto, y así será toda la vida, por suerte, es la calidad del producto. Todos los peldaños más altos de lo normal que nos han impedido dar saltos siempre han estado relacionados con la calidad del producto. Hubo un momento en la historia del craft de España,
ya no tanto del craft, pero contextualmente hablando, cuando venía esa influencia de Estados Unidos, ojo que os vais a hacer millonarios, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Vale, pero en ese contexto, contexto donde había, se permitía mucho, por ignorancia. Por ignorancia del que la bebía, por ignorancia del que la compraba y por mayor ignorancia y sobre todo culpabilidad absoluta de los que la producíamos. ¿En qué situación estaría España si esos primeros años hubiésemos tenido formación, hubiésemos tenido, pues no lo sé, pero no hubo. Entonces, te podría decir que mi mayor problema, y luego si quieres me voy un poquito a la marca y a las dificultades que ha tenido de comunicación la marca, pero me atrevería a decir que el principal problema pues siempre ha sido interno. Y es de primero de económicas, ¿no? O de administración y dirección de empresas, de cualquier grado formativo donde te enseñen a hacer una empresa. ¿Tu producto está bien? ¿Tienes alguien que esté detrás de eso? ¿Tú sabes hacer esto? Sí, lo tengo claro. ¿Y tu maquinaria la tienes bien? ¿O tienes algo de cinta aislante por ahí? ¿Se te va la luz de vez en cuando? ¿Entras en la fábrica y te llega el agua por los tobillos y sales con el agua por las rodillas? ¿Está todo correcto? Entonces, este es el primer punto. A ver, ahora que has hecho esa reflexión, comparto que creo que aún a día de hoy, y ha cambiado la situación, porque a lo largo de los años sí que ha entrado más formación, más profesionalización. Maquinaria específica. Las cosas ya no son lo que eran, desde luego, pero creo que aún ese primer arranque, aún seguimos notando en el consumidor las consecuencias de esos primeros arranques. Sin duda. Creo que vale la pena que levantemos la mano y que demos las gracias a familiares y amigos que bebían aquello. Pero bueno, fueron años, porque si no, evidentemente no llegas ni al tercer año. Claro. Eso es cuando tu producción, quizá de todo un año, era lo mismo que quizá fabricamos ahora en una semana. Sí, no puede ser. Claro. Hablando de beber, no tenía repercusión. Gracias por beber y tal. No te he ofrecido nada de nuestras niñas. Estaba empezando a pensar que no te caía bien. No pasa nada. Vale. De nuestras niñas, ¿cuál dirías, teniendo en cuenta las cervezas que elaboramos aquí en Galicia, que sería tu favorita? Vale, pues si me permites te empiezo por el formato y luego dentro del formato te diría cuál es mi favorita, pero desde luego soy un gran fan de algo que estáis haciendo, que es para daros la enhorabuena, porque sé que hay un esfuerzo detrás impresionante. Habéis tirado para adelante un proyecto que me enamora o me ensisa, que decimos en valenciano, que se llama el proyecto de bodega. Sí. Y dentro del proyecto bodega, si ya puestos a pedir, no vaya a ser, pero si fuera una 1009, yo, pues bueno, sería una persona feliz. No hay muchos sitios en España donde haya bodega de 1009, por eso he preguntado, pero en el museo sí tenemos. Estamos en el sitio correcto. Estamos ¿no? en el sitio correcto. Perfecto, pues ya tienes. Vamos a por una. Venga. Como veis, la magia de la cámara, la magia del cine nos permite decir que queremos una 1009 de bodega y aparecemos con ella sin movernos del sofá, ¿no? Así que, Salud. por esta. Decía que tiene metros de recorrido. Claro. En el museo tenemos una tubería, le llamamos el cervezoducto, porque la gente creía, no sé si lo sabíais, pero hay un mito, una leyenda urbana que la fábrica se comunica con la cervecería que tenemos en Cuatro Caminos, con la cervecería de la Estrella, por una tubería subterránea. Bueno, hay ciudades en Europa que la tienen así, ¿eh? Hay ciudades que sí que... Así toda la vida. A día de hoy aún hay gente que dice que esto existe, ¿no? Y yo no voy a ser el que diga si esto existe o no existe, pero sí que hay gente que tiene fe ciega en esto. No sigas por ese camino porque descubriremos el secreto, que yo estoy construyendo una tubería desde Valencia hasta Coruña para ver si podéis aquí tirar la cerveza Tiris más fresca de toda. Eso está complicado. Por ahí, que vas a descubrir el secreto. Está complicado. Vale, vamos a seguir entonces con alguna que otra pregunta más. Claro, hablábamos y llevamos ya introduciendo el tema este de las personas. O sea, para poder hacer real una marca, consolidarla y que de verdad crezca, decías antes que es importante tener gente que se dedique a funciones específicas, ¿no? Pues cuéntanos un poco cómo es el equipo de Tiris, ¿no? ¿Cómo está conformado?
Ahora estamos conformados por 20 personas con funciones muy específicas. Pero antes de entrar en ellos, que son la clave de todo este proyecto a día de hoy, para llegar ahí pues pasas por mucha prueba-error, ¿no? Pasas por momentos, al principio son dos personas, dos amigos, dos socios, luego entra un tercero que ayuda a hacer lo que dice este y en su tiempo libre lo que dice este, luego entra un cuarto porque este está de baja o está de vacaciones, entonces este hace más lo que dice este que lo que hace este, entonces este necesita uno y entra otro, y luego este se va de vacaciones y vuelve el otro y dice ya, pero es que ahora ya no quiero... Este caos en el que se va montando una compañía que no tiene no orden, sino criterio. No tiene criterio en los recursos humanos. Y que encima no... Parece como que haya venido a hablar más yo de mi propia empresa, pero no es así. Estoy intentando contar también desde el error, ¿no? A día de hoy esto ya no es así, ya tenemos puestos concretos y tenemos pues desde el maestro cervecero a los brewers que están en planta, la financiera, administración, calidad, aunque subcontratamos parte de esto. Pero tenemos también a comerciales, evidentemente, tenemos a gente que sabe servir la cerveza, que son los camareros, e incluso gente que lo que sabe es profesionales de cocinar, porque tenemos un bar. Entonces, está todo cubierto, es decir, el que sirve la cerveza no cocina, y el que cocina no embotella, y el que embotella no está preparando los impuestos trimestrales, ¿no? Y esto creo que es la clave. Pero concretamente hay un puesto que también fue complicado, que es el de maestro cervecero. Maestro cervecero es necesario. Le puedes llamar ingeniero de planta, jefe de planta, llámale como quieras. En nuestro sector se llama maestro cervecero, ¿no? Como el enólogo en el vino. El nuestro es maestro cervecero. Que es algo más que una persona que hace una receta. Pues es el que controla unas maquinarias, unos equipos y unas personas que están asociadas a esos equipos. Tiene que dar cerveza en tiempo y forma a las necesidades de venta que tiene la compañía, tiene que comprar y tiene que tener ingredientes, seleccionar los ingredientes, hablar con los proveedores. Sería el ingeniero de planta, pero como decimos, es maestro cervecero. Y eso es a lo que yo iba abocado. Porque yo me estaba dedicando a hacer cerveza, pero realmente no era un desperdicio. Creo que estoy mejor donde estoy ahora, ¿no? Y la evolución nos ha llevado a... Gestor, ¿no? Exacto, sí, porque estaba ya haciendo esas funciones, pero no podía recaer en mí aquello, porque si no, no dabas ese salto de calidad que tiene que dar cualquier empresa en su producto para diferenciarse, para poder ser competitivo y para que puedas crecer en tu base de clientes. Necesitas a un profesional. Claro. De la elaboración de cerveza. Así es. Y hubo un momento en mi vida donde me di cuenta de que yo no era maestro cervecero. Un momento muy concreto. Y estábamos en Alemania y, bueno, mi socio en aquella época, él hablaba alemán, y yo estaba en una fábrica de cerveza y no estaba entendiendo absolutamente nada de lo que se estaba diciendo allí. A pesar de que estudié 2 años alemán, pero es que es muy complejo. No, es muy complejo, no. Y una de las personas, era gente mayor, una de las personas preguntó, ¿y este que está ahí callado quién es? Y mi socio dijo, pues es el Braumaster, es el maestro cervecero. Correcto. Entonces se levantaron 7 personas, se pusieron de pie, la mano en el pecho, bajaron la cabeza y dijeron respect, como diciendo respeto. Y ese día dije, pues si toda esta gente le tiene tanto respeto a este cargo, va a ser que yo no debo ser. Ya no lo era de facto, ¿vale? De facto siempre había alguien que me estaba ayudando o incluso alguien que lo estaba haciendo ya mejor. Pero en aquel momento, que no, de los 16 años, estamos hablando en una parte de la historia muy temprana, muy temprana. Y a partir de ahí, pues ya, bueno, pues ya poco a poco se fue ubicando el puesto de trabajo, y actualmente tenemos ahí en la cúspide de la elaboración de cerveza a Adrián y a todo su equipo, que es el que está haciendo la constancia y la constancia en el producto y que ese equipo esté ordenado, que también he de decir, sin maquinaria adecuada es complejo. Sí, claro. Es complejo. Pero ahora mismo hay un buen equipo en el que confío plenamente, están básicamente todas las áreas, siempre sería interesante tener más, pero también hay que ser conscientes del nivel de facturación y de todo lo que implica llevar la compañía, pero sobre todo muy orientados y con una cultura de empresa que yo creo que entiendo que ahí lo estamos haciendo bastante bien. Muy bien. Me hablabas de un bar. ¿Correcto?
¿cómo es esa interacción directa? Porque claro, si tenéis un bar, también tenéis visita o sea, experiencias, digamos, de visitar fábrica, catas, ¿no? O sea, Correcto. ¿cómo hacéis esa experiencia de contacto tan directo con el cliente? ¿Qué puede hacer? O sea, una persona que quiera conocer, imagínate, estoy en Valencia y quiero conocer Tiris, ¿qué puedo hacer? La mejor manera es venir a la fábrica, pero para conocer bien la cerveza, probarla, ver la relación que tiene con la ciudad, la más fácil, quizá no es la experiencia más inmersiva, pero la más fácil es entrar en nuestro local que tenemos en una de las zonas más turísticas de Valencia, lo que es el casco antiguo de la ciudad. Un punto de venta directo de cerveza, básicamente. Es un bar, Es un bar. con 10 grifos. Solemos tener cervezas invitadas, pero bueno, básicamente defendemos los 10 grifos nosotros con estacionales o con ediciones limitadas que sacamos más allá, que como lo hacemos en barril, pues al no tener presencia en botella nos da mucha agilidad. Sí, claro. Puedes posicionarla como quieras. Exacto, no tienes que añadirla al portfolio, está para tu bar y es una venta directa, ¿no? Algo exclusivo. A 12 kilómetros no tenemos este cervezoducto que dice el mito que tenéis vosotros, pero tampoco estamos tan separados, estamos a unos 10, 12 kilómetros, una cerveza más fresca de nuestra marca, es difícil que la puedas encontrar con una altísima rotación, por lo tanto ahí estamos bien representados. El bar lo tenemos desde 2015, por lo tanto llevamos 10 años ahora. Ajá. Y aquí volvemos otra vez a lo del maestro cervecero o a lo del emprendedor o a lo del financiero, que todo no puede ser. Abro paréntesis, yo creo que esto también le ha pasado un poco al sector. Todos sabemos que lo mejor para una fábrica de cerveza es tener... me hacías esta pregunta en relación al contacto con el cliente, ¿no? Sí. Todos sabemos que el mejor contacto con el cliente haciendo cerveza es en el bar. Sin duda, pues no se es consume, en el bar. Quiero decir. Y todos sabemos, o es fácil intuir, que donde más margen le vas a sacar a tu producto es si montas un bar. Sí. Por lo tanto, todos podemos llegar a imaginar que el futuro de un negocio pequeñito de cerveza, de una marca, acaba siendo un bar. Tiene que salir en algún lado a venta. Exacto. Y si no te la compran, pues me monto yo el bar y solo tengo mi cerveza. Hasta ahí todo va bien. El problema es que, el reto al que se enfrenta cualquier empresa de cerveza que haya cogido esta línea, lógica, y que te sale en el Excel a la primera, es que si ya te cuesta ser maestro cervecero, si ya te cuesta, claro, ahí le tienes que añadir algo que creo que es lo más complicado de todo, ¿eh? Sí, sí, claro. Porque maestro cervecero aún puedes estudiar. Financiero aún puedes estudiar. Hostelero, por mucho que estudies, tienes que aguantar. El cliente en un 90% de las ocasiones se comporta bien, no hay ningún problema. En un porcentaje pequeño estás trabajando en unas horas donde el resto de la gente estamos de fiesta, el cliente está de fiesta. Sí. Y ahí tienes dos opciones: enfadarte por no estar de fiesta, y todos están de fiesta y tú no, y tus amigos están enfrente, los tienes al otro lado de la barra, o unirte a ellos. En todos los casos, la hostelería tiene un riesgo. Que nosotros, por supuesto, también vivimos y también tuvimos que recular un poquito porque es muy divertida. Tienes que tener una edad, tienes que tener muchas ganas de vivir, te da igual dormir poco y todo esto. Sí. Pero también abandonamos esa línea y ahora, aunque probablemente sea más aburrido para aquella persona que nos conoció hace 12 años, es más profesional. Sí, claro. Es más profesional. Estamos en el centro de la ciudad, como te digo, un buen aforo, una muy buena terraza, un clima que permite que esa terraza esté llena, una cerveza, una gama no es extrema. Nosotros no hemos venido a proponer cosas extremas, tenemos cervezas de 7 grados, tenemos cervezas muy amargas, pero no es muy extrema. Es fácil de beber y creo que acompaña muy bien, como siempre digo, al clima de la ciudad de Valencia, y el clima al final es las personas, somos de una manera, tenemos una manera de ser. Enfocada al disfrute. Efectivamente. Y luego la otra manera de conocernos es venirte a la fábrica, donde hacemos visitas todos los sábados. También el espacio de la propia fábrica es usado por empresas, por eventos privados, con bastante frecuencia, y tenemos unas cristaleras que te permite ver la fábrica. Y normalmente en cualquier evento, tanto las visitas que tenemos los sábados como cualquier evento que se haga durante la semana, lo normal es que entremos a visitar la planta. Sí, claro. Me da igual que estemos en un evento de coches de renting, no pasa nada ya, pero si estáis en esta fábrica... Darle valor, ¿no? Claro, vamos a darle valor, porque os vais a llevar esta anécdota y vamos a hablar de cerveza. Muy bien.
Bueno, es completito, ¿eh? Porque tiene las dos facetas Un reto directas. complejo, pero sí, y sobre todo la unión de los dos. Aún no creo que hayamos conseguido que el que viene a fábrica acabe en el bar. Bueno, esta migración es fácil. Sí, ¿Vale? la otra es más complicada. La otra es más complicada. La otra es más El complicada. que venga al bar, pero nos pasa aquí a nosotros. venga a fábrica. Imagínate, con el museo, con Mega, que aún así es un reclamo potente, con Cuatro Caminos. Es fácil que el que viene aquí a Mega se vaya a la cervecería. No es tan fácil que vaya a la cervecería, venga a Mega. Bueno, pues me dejas más tranquilo. Bueno, tampoco. Vale, mal de mucho consuelo de tontos, pero es verdad. Pero molaba que fuera flujo, ¿no? Eso Pero cuesta, bueno, pero eso cuesta. también pasa, ¿eh? También Eso pasa. cuesta. Pero bueno, sin más. Vale, vamos con unas preguntas ahí ya finales. Sobre todo, vamos a hablar hablamos mucho de pasado, de historia, vamos a hablar de presente y vamos a hablar de futuro. ¿Vale? ¿Cómo ves a tu marca en la actualidad? Bien, fuerte. ¿Mm? La veo con ganas. La veo. Vuelvo a lo mismo. La marca no es nada sin el equipo que tenemos. Y hemos sufrido el equipo. Como todos los cerveceros y todos en el mundo hemos pasado una pandemia, hemos pasado momentos, hemos visto nuestro sector cómo se tambalea, cómo crece, cómo baja, cómo cae, Totalmente. cómo le pasa de todo, porque es un sector muy dinámico, porque depende ni más ni menos que del estado anímico de las personas, de si llueve o no llueve. A las empresas grandes os afecta, pero imagínate a las empresas Afecta a todas, pequeñas. Sí, sí. Entonces, si yo miro a la cara de mi equipo hoy, y yo creo que veo un equipo que tiene un montón de ganas, que se quiere comer el mundo, que tiene posibilidades de comérselo, que con mucho engagement, con mucho sentimiento de marca. Entonces, no te digo que me da igual lo que piensen los demás, pero algo debe de estar pasando bien para que vea el equipo con tanta fuerza. Entonces veo una marca hoy veo una marca fuerte y con ganas. Muy bien. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? O sea, ya tendrías... Ya está la fábrica, ya han pasado los primeros 5 años, 6 años más complejos. Ya hablabas de que era complejo, tal, pero ¿le darías algún consejo a esa persona que está ahí hace 10 años? Sin entrar en el mundo personal y por seguir hablando un poquito del profesional, a mí yo profesional digo, ¿no? Hay algo que siempre he valorado, pero que ahora lo sé a la perfección. Hemos hablado antes de producto. Bueno, pues sí. Tienes que pensar, tienes que incorporar a una persona y tienes que empezar a crecer. Esto ya lo hemos tratado. Pero hay otra cosa que ha salido antes, pero que si pudiese abrir esa ventana al pasado y hablarme a mí mismo, que no abandones la marca. Ojo con la marca. Ojo con los vaivenes de la marca, porque aunque... O sea, una marca tiene que ser potente y hay profesionales que se dedican a ello. Si no los tienes, piensa bien y no le intentes dotar a la marca de todo esto cuando solo puedes gestionar esto, ¿vale? La marca tiene que ser sólida, tiene que crecer, tiene que ir creciendo contigo. Entonces, ojo con la marca. Esos etiquetados que parecían muy graciosos, que parecían muy bonitos, estaban diluyendo la marca. Y tú crees que no, pero no estás generando... No, la marca ha venido para generarse de ti hacia afuera. O sea, no consolidas. Es a los consumidores claro. donde les tienes que consolidar. Entonces, no digo que estén diciendo, uy, qué raros son estos. No, simplemente que no les está llegando. No les está llegando. Entonces, haría muchísima más fuerza de marca desde el primer momento. Hacemos cerveza. Si me dices que hago, yo qué sé, folios... que puede haber muchos competidores, siempre habrá una marca top, pero es un producto de consumo que tiene que existir. Sí, sí, sí. Pero no, hacemos cerveza y más nosotros. Es pasional. Más nosotros, más yo, que siempre he querido vincular esta marca al territorio. Desde que estoy en la dirección de la compañía es Valencia, Valencia, Valencia. Bueno, porque es mi tierra, vale, muy bien, pero no por eso, sino porque mi proyecto ha venido a hacer eso. Correcto. Por lo menos en la época en la que estamos ahora corriendo el tiempo. Luego ya veremos el futuro, pero ahora estamos en esta. Si no soy profeta en mi tierra, ¿cómo lo voy a ser en otra? Bueno, pues eso, marca. Hablando de futuro, ¿cómo ves esto dentro de 10 años? O si eres capaz de verlo, claro. Sí. Sí, porque si no lo veo, ¿cómo voy a poner...? Si no, una de las obligaciones, claro. ¿Qué esperanza, sueño, objetivo, visión?
Claro, en los objetivos estratégicos de una compañía tienes que estar visualizando o hacer ese ejercicio. Nosotros tenemos capacidad productiva para, sin hacer grandes inversiones, siempre se puede poner un tanque, pero tenemos una brewhouse de 40 hectos que relativamente automatizada, también se puede automatizar más y está preparada ya para recibir esas automatizaciones. Tenemos una nave que está ocupada, pero se puede mejorar. Tenemos un muy buen almacén en frío donde podemos almacenar 45 a 50.000 litros de cerveza totalmente envasada, pero en temperaturas inferiores a 4 grados, incluso a 3 si quisiéramos. Hay sitio, hay capacidad. Tenemos unos espacios de oficinas que me permiten, por lo tanto, donde me veo en 10 años, me veo con una red comercial que también que está funcionando, que está dando frutos, con colaboraciones, con asociarse con otras redes comerciales que también están dando frutos. Por lo tanto, ahora lo que hay que crecer es en la cantidad de cerveza que se ponga en el mercado, porque en el caso de la cerveza, cuando se pone en el mercado, resulta que se bebe, porque si no el mercado no la compra. Entonces, cuando se bebe, es cuando tienes el feedback tan necesario del consumidor. Y te llegará por la calidad, te llegará por el sabor, calidad entendida de si es buena o no apta para ese canal, sabor si le gusta o no al consumidor, te llegará por los inputs de la marca. Hostia, pues vaya etiqueta más compleja de entender, no la entiendo, no sé. Te llegará, y si te llega, la mejorarás, y si la mejoras, en 10 años me veo poniendo una cantidad de litros que no voy a decirlos porque me los inventaría, pero de momento, mira, dejar de hablar de litros y pasar a hablar hectolitros, que realmente hablamos de hectolitros, pero hay muchos ceros que aún puedo decir en forma de litros, aún puedo decir en forma de litros. Aún podemos hablar de Entonces, litros. vamos a dejarlo en que deje de hablar de litros y hablar, tanto yo como cualquier persona profesionalmente que hable de tiris, que hable de hectolitros. Es decir, un crecimiento. Un crecimiento sólido y estable, ¿no? Pero un crecimiento. Y que sea reconocida como una cerveza vinculada al territorio. Muy bien. Por último, última pregunta. O sea, aunque yo creo que ya sé la respuesta por cómo has hablado de esto, claro, yo creo que todo el mundo que abre una empresa, o sea, al final creo que todos los empresarios en cierto sentido son soñadores, es decir, son gente que quiere trasladar algo, ¿no? O crear algo, y todos van con la esperanza de que ese algo, pues llevarlo a un punto, ¿no? ¿Cuál es el sueño? Dices tú, el día que te jubiles, imagínate, ¿no? Que la verdad es que viéndote hablar igual, lo de jubilarte, igual dices tú, estaré allí con 90 años y estaré aquí dando el callo. Creí que ibas a decir, viendo tu edad, lo de jubilarte no está tan lejos, no está tan... No. Yo te veo más bien implantando la turra ahí con 90 años aún, ¿no? Pero... Ojalá. ¿Dónde querrías dejar, cuando tú te jubiles y digas, hasta aquí llegué, ¿no? Esta andanza, ¿dónde querrías dejar esto? Sé que me he repetido y por eso te lo decía, que más o menos... Sé que me he repetido, pero claro, imagínate... Vamos a llegar a esos 90 años, los firmo ya, ¿eh? Les firmo ya, ¿eh? O a unos 80, ¿no? O a unos 70 y pico. No pidas poco. Tú tira para arriba, hombre. Sí, ya le estoy quitando tiempo a la vida. Pero bueno, a una edad en la que pues ya estás, si no jubilado, ya no tienes esa presión del trabajo del día a día y paseas por esa tierra en la que has crecido y en la que has decidido aportar un valor añadido. Ni te cuento si esto ya a esa edad me pasa en otra tierra distinta ya a la mía, ¿no? Que voy paseando y me encuentro toda esa huella que deja la cerveza en las ciudades, ese apoyo que tiene tan directo sobre la hostelería, esa relación que tiene con la parte social, con las risas, ¿no? Tú imagínate, o déjame que me imagine, mejor dicho, pasear por una calle de mi ciudad y ver esa sombrilla cervecera con mi marca, esa mesa cervecera con mi marca, un día soleado en un bar en el que hay una neurona que sabe que yo soy el 40-45% de la facturación de ese bar y que por hacer yo ese producto, ese bar está ahí, está abierto y puede mantener la cocina, puede mantener un producto, puede mantener una calidad de servicio y todo ese pack... Dentro de este sueño, imagínate que también le añado que esas personas que están consumiendo la cerveza Tiri, se están riendo. Están contándose un chiste, una anécdota, están a gusto, les ve sonreír, llega un niño, le da un besito a sus padres y se va corriendo al parque, y están ahí los adultos consumiendo de manera responsable, que creo que es algo que también caracteriza bastante a Tiris, tanto en sus eventos como en todo, y al sector.
pero está en ese momento de felicidad, porque en cierta manera, antes hemos empezado la entrevista preguntándome de dónde vengo, qué he sido más cosas, pero hay una de la que me enorgullezco en concreto, que es el haber sido músico y haber estudiado un arte, aparte de la geografía y mis pinitos en topografía también. Me enorgullezco mucho, y yo subía al escenario y siempre decía que yo lo único que buscaba es que el público aplaudiera. Si se me había roto el instrumento, si la luz que enfocaba mi partitura se había fundido, si no sabía lo que no tenía muy controlado, eso que tenía que tocar en ese momento, eso es un problema mío. El público, o si ha pagado su entrada, o simplemente está en las fiestas de su pueblo y ha tenido la suerte de tenerme a mí en el escenario esa noche, el público solo tiene que bailar y aplaudir. Y eso me lo llevo a la cerveza. Así que lo único que le pido a ese momento que te doy las gracias por ayudarme a imaginarlo, no lo voy a olvidar, lo único que pido es esa escena, ¿no? Igual es muy idílica, pero no es tan difícil que ocurra. No, No es tan difícil que ocurra. En cierto sentido ya ha ocurrido. Empezamos la entrevista, ¿no? Empezamos la entrevista ya diciendo... puedo pasar por el bar viendo esta imagen, ¿eh? Claro. Ya puedo pasar Puedes por ver el a bar. alguien riéndose con una tiris en la mano y disfrutando de ella. Así es. Y decir, oye, mira, ¿no? Que creo que al final es el sueño que dices tú, es que este es mi producto y esto es lo que quiero que la gente disfrute y es la huella que quiero dejar, ¿no? Eso es. Pues respondido queda. Maravilloso. Pues nada, espero que hayáis disfrutado de la entrevista con Dani. La verdad es que es un placer escucharle hablar. Pero entiendo que los que estáis viendo este vídeo tenéis otras cosas que hacer, si aún seguís viéndolo, ¿eh? No es broma. Como tomar cerveza. Pero hasta aquí ha llegado esta entrevista. Un placer haberte conocido. Me parece una experiencia maravillosa y haber aportado también ese granito de arena a lo que es el sector y a la cerveza en España, y sobre todo teniendo en cuenta tanto ese arraigo al territorio como tenéis vosotros con la marca. Gracias por invitarme. Un placer. Y oye, venga, que no lo hemos ganado. que viva la buena cerveza y salud, ya sabéis. Salud por Valencia, local, fábrica o donde sea, que seguro que encontráis tiris fácilmente. Salud. Salud.